Un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la cosmovisión comunitaria y territorializada de Jorge Binatea Reynoso. Los integrantes son Alexandra Dueñas, Olenka Espinosa, Antonella Jaules, Teresa Moreno y Cristian Román. Le paso a mi compañera Ale Pando. Gracias, Cristian. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, vamos a empezar con la primera obra elegida, que es Pasafuit en el lago, traducida como El desembarco. Como primera instancia, vamos a presentar el análisis compositivo y espacial de esta obra. Podemos ver que es una composición más abierta, en formato como horizontal y que se va expandiendo, extendiendo a los lados. Ahora, hay un detalle muy importante en la forma, ya que es como una espiral que se va abriendo, es envolvente y también he conocido esta técnica como la sección áurea o de Fibonacci, y eso se debe a su preparación de Binatea Reynoso en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde pudo aprender de muchos artistas emblemáticos como Hernández, Sabugal y también Piqueras de Cotolín. Además que ganó muchas menciones en toda su trayectoria como estudiante, inclusive finalizando con la medalla de oro. Entonces, un gran manejo técnico. A nivel de planos, podemos ver que tanto en el primer plano hay muchos personajes que se ven involucrados y están realizando las actividades propias de esa comunidad, ¿no? Con las vestimentas, portando estos colores, estas formas, y las danzas, que es muy característico. Como el nombre traducido se llama en desembarco, si bien se puede ver que esas canoas, estas balsas sirven como un medio de comercialización, donde a orillas pueden desembarcar todos los productos y comercializarlos, ¿no? Es parte de la actividad propia comunitaria. En el segundo plano, igualmente se ven desembarcando cosas, ¿no? Tanto el primer personaje, por ejemplo, aquí, como los demás, y que se encuentran a orillas de este lago. Es en total como 19 personajes, entre ellos tres pequeñas mujeres y más mujeres que varones. Y también ese punto focal, ¿no? Ya en el tercer plano, que es un poco más superior, podemos ver a la marina propia con esos islotes y la parte del cielo mismo abierto. Ahora vamos a pasar a un análisis de color. Podemos ver que contrastan mucho estos islotes que se encuentran en la parte superior, ¿no? En el tercer plano, que son más o menos tonos como que ocre, incluso con siena, terrosos colores en su mayoría, y contrastan con la marina propia, ¿no? Que está realizada con colores azulados. Y otro tipo de contraste complementario podemos ver en la vestimenta. Por ejemplo, acá, este personaje de la mujer, su vestimenta color anaranjado, contrasta con el mismo lago, ¿no? Esos colores azules, colores fríos, y también en la parte de aquí, que es que lleva la mujer su falda misma, que no es un rojo potente, pero sí es un derivado que contrasta con y complementa el color con un verde, que también es medio ocre. Ahora también vemos que los colores pues, en su mayoría son terrosos, pero también tienen esos colores delicados. Se nota mayormente en la falda, en la cinta de las mujeres. Y también en cuestión de la luz podemos ver ciertos brillos, pinceladas que va colocando Vinatea Reynoso ciertos elementos, ciertas partes, para que se vea este brillo que recae en esta marina, en el lago mismo. Ahora vamos a pasar a este análisis de línea y forma. Estos dos islotes que se encuentran ahí, se pueden ver que armoniza mucho con la marina, ¿no? Que tiene ciertas pinceladas sutiles que van como que envolviendo, creando esta atmósfera misma. Y también con respecto al lago mismo, que hemos hablado acerca de esos brillos, que también son toques, son acentos lineales, como que va quedando la pincelada para dar esa luz, esa luminosidad. Pero también hay ciertos detalles lineales en algunos aspectos, como por ejemplo la vestimenta, que podemos observar aquí, que si bien no son colores, hay unos colores embotados, efectivamente, pero no son como el indigenismo, sino colores que se puede dar la forma, eso es lo que pretende, y con esta pincelada que igual va saltando.
y también en la balsa, que es propia esa actividad, ¿no? Del desembarco, en material bien predominante con unas pinceladas que hace que se envuelva más. Está bueno observarlo. Y bueno, doy paso a mi compañero Cristian para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Otra pintura de Vinete Reynoso es el Mercado de Carbón en Arequipa. Un análisis compositivo y espacial de esta pintura podemos ver en primer lugar que la composición es de forma triangular y también hay diferentes líneas, ¿no? En esta ocasión hay también líneas en diagonal, también líneas curvas y el punto central en este lado, por ejemplo, el punto focal es de la mujer. Como se puede ver en muchas de las diferentes pinturas de pintura de Reynoso, el punto central mayormente es en el centro del cuadro. Como primer plano, en esta ocasión, está las bolsas o compras de estas mujeres que venden carbón. En segundo plano están los personajes de esta pintura, que son cuatro mujeres que están sentadas, que venden el carbón. Y por último, son los dos personajes que están vestidos, que son las compradoras de este producto, ¿no? Los personajes es importante analizar porque la figura de la mujer es representativa en esta pintura. Muchas de estas personajes está con una vestimenta de la localidad de Arequipa y un objeto predominante y de identidad también podemos observar que son los sombreros blancos y también podemos ver que estos dos personajes están con mantos y unas faldas largas, ¿no? Otro importante aspecto para ver en esta pintura son las luces que usa Vinatea Reynoso. Por ejemplo, podríamos ver que esta pintura está en un horario de la noche, porque el fondo o el cielo de esta pintura es de un color oscuro, un azul intenso, y también podemos ver el porqué, el horario de por qué decir yo que esta pintura esté en un horario de noche, porque también se ven las luces un poco suaves de esta parte de la pintura, ¿no? Que es un tono más cálido, a diferencia de las otras partes de la pintura. Una importante eh, del color de Vinatea Reynoso son los colores terrosos que ha sido usado y utilizado mucho de sus pinturas, ¿no? En esta ocasión están estos colores que son el marrones, los colores siena tostada, se puede ver, los colores fríos también, por ejemplo, están en las partes de las sombras y en la misma vestimenta de los personajes. Y otro punto también un color tan intenso de esta pintura son el carbón, ¿no? Y el carbón está acá con una sombra tostada, una siena o un azul ultramar que podría haber sido combinado por Vinatea Reynoso para lograr ese intensidad del carbón, ¿no? Le paso a mi compañera Teresa Morena para explicar sobre la última pintura, Procesión del Señor de los Milagros. Tenemos también esta pintura de la procesión del Señor de los Milagros, que fue realizada en el año 1924. Y esta pintura va a formar parte también de un conjunto de lienzos de temas criollos costumbristas. Vemos que su composición de esta obra es prevalentemente rectangular, debido pues a la gran complejidad, ¿no?, que está a poseer. Pero este formato también va a permitir narrar la escena y la secuencia y la síntesis de los sucesos que están acayendo, ¿no?, en esa situación. Vemos que también se puede evidenciar un rectángulo que se proyecta de forma diagonal, pero que esta también está atravesada por una línea horizontal
en todo este rectángulo que se ubica en la tercera parte del cuadro, ¿no? En la parte superior está esta forma que divide en dos rectángulos prácticamente, ¿no? Uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Después tenemos los planos. En un primer plano tenemos donde se ubican, ¿no? Un punto focal, tenemos a estos personajes típicos, ¿no? Que se agrupan a manera de frisos, todos en un mismo plano, creando este efecto de un bajo relieve, digamos así, ¿no? Y como punto focal vamos a tener a esta mujer, ¿no? Que sostiene una especie de copa en la mano, ¿no? Digamos una bebida. Pero es también la escena de mayor importancia, ¿no? En el segundo plano se ubica la imagen del anda del Señor de los Milagros, ¿no? Que se ubica en la parte alta, y en el tercer plano, casi a la altura del anda, tenemos a este farol, ¿no? Justamente típica también, ¿no? En esta procesión, que está al mismo nivel, como decíamos, de la imagen del Señor de los Milagros. En la escena también vemos los diferentes tonos de color, prevalentemente el violeta, ¿no? Que son típicos justamente de esta manifestación religiosa que es la procesión del Señor de los Milagros, que va a evocar, ¿no? La penitencia, el sufrimiento y el dolor de este Cristo crucificado, ¿no? También vamos a ver los colores terrosos para crear esta armonía, ¿no? Pero a pesar de ello, de que esta celebración sea un poco de penitencia, ¿no? De acompañar a este Cristo sufriente, vemos que también es un momento de celebración, ¿no? Donde se pueden degustar platos propiamente típicos, ¿no? En estas festividades, ¿no? Vemos también, ¿no? En una escena bastante particular, como ya mencionaba, donde están los personajes típicos, vemos a la vendedora con la mesa en sus potajes, la misturera que lleva una bandeja de flores, el niño, ¿no? Que vende estampas, el vendedor de cirios grandes y el farolero, ¿no? Son propios elementos típicos en esta festividad. Vemos también que otro elemento importante que son los balcones, ¿no? En la parte posterior de la imagen se propaga, ¿no? Este fondo escenográfico de la arquitectura limeña tradicional que es típica, ¿no? Y propio típica porque presenta, ¿no? La plazuelita de la ciudad. Vemos que también la luz se propaga, ¿no? Del lado izquierdo, iluminando tenuemente toda la escena, ¿no? Toda la escena. Y un dato importante de ello también tenemos que en esta pintura, Minatea pues lo que quiere resaltar y pinta, ¿no? Es lo típico, la vida criolla, ¿no? La vida de lo criollo, qué es lo que se hace, ¿no? En la vida cotidiana. No saca sus personajes fuera de contexto, no fuera de escena, ¿no? Lo que él quiere es demostrar la esencia peruana y autóctona, que muchas veces la mezcla de las razas y las costumbres trata, ¿no? De borrar. Entonces lo que él quiere resaltar es justamente eso, ¿no? Que más allá de la mezcla de razas y las costumbres, la esencia peruana y lo autóctono siempre prevalecen. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a continuar con la cosmovisión de Vinatea Reynoso a partir de las 3 obras que se ha expuesto. Primero tenemos la evolución del indigenismo pictórico, ¿no? Esta búsqueda de lo autóctono en reacción a lo moderno. Eso tiene que ver con que Vinatea incorporó en sus pinturas lo que es la naturalidad del paisaje y también de sus personajes, ¿no? Ya que no los involucra en una pose forzada que sea fuera de su cotidianidad, ¿no? Segundo punto tiene que ver con la influencia de su propio contexto, ¿no? Con su propio contexto y los cambios modernizadores, ya que es claro que Vinatea Reynoso no va a ser solamente, y no fue solamente un espectador, ¿no? Sino que va a ser consciente de todo aquello con lo que se pueda nutrir, ¿no? Que aportar en un sentido tanto a su desarrollo en su identidad y también en su profesión como artista, ¿no? Ya que va a buscar realzar la imagen dinámica y vital de su cultura.
¿no? Va a ser incluso como más o menos un promotor del arte y también de su propio territorio, desde su propio territorio. Bien, el siguiente punto tiene que ver con la posición geográfica, ¿no? Entre centros y periferias. No es lo mismo una obra de Sabogal, de un paisaje de Caima, que es mayormente conocido por las personas, ¿no? En este entorno nacional, que es fácil de localizar, ¿no? Y decir, ah, ese está el lugar, ¿no? O, por ejemplo, las pinturas que normalmente vemos, ¿no? Que incluso salen reproducidas en masa, como las de Machu Picchu, ¿no? Que es un centro ya más turístico y muy conocido a nivel internacional, ¿no? Por lo contrario, Vinatea Reynoso nos va a invitar a ir más adentro, a ver los lugares que no conocíamos, entre comillas, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Nos va a inclinar hacia esas periferias, hacia los lugares, los paisajes más recónditos del país, ¿no? También nos va a mostrar al auténtico indígena y al auténtico criollo, ¿no? Esta complementariedad entre el hombre andino y su medio autóctono, ¿no? Más o menos en las propuestas que hemos planteado, vemos, ¿no? Que los personajes están cada uno haciendo sus actividades dentro de un espacio geográfico, dentro de su propio entorno, donde ellos viven, realizan sus actividades, sus quehaceres, ¿no? Vemos que están ellos resolviendo estos asuntos, estas acciones, ¿no? Y vemos cómo el espectador ya queda en un segundo plano, ¿no? Ya no está a quién mirar, ¿no? Nosotros existimos, pero quienes se llevan todo finalmente son los personajes, ¿no? Es el punto central de la esencia de las obras de Vinatea Reynoso, ¿no? Que cada personaje realice y haga suyo parte de su espacio, ¿no? Y además, analizando un poco más, es como esta invitación de Vinatea a, a ver otros lugares, otros paisajes, ¿no? Como ya se mencionó, es como Internet, por ejemplo, ¿no? Donde entras, buscas un lugar que no conoces o que estás a punto de, de visitar, vas a viajar, y te encuentras con nuevas costumbres, nuevos lugares, nuevas zonas, nuevas riquezas en cuanto a lo cultural, ¿no? Y es eso mismo, ¿no? Las obras de Vinatea proponen, en cierto sentido, esa búsqueda, ¿no? Que está ahí, latente, vigente para todos. Bien, ahora les paso con mi compañera. Bueno, siguiendo, un aporte bastante significativo para la pintura peruana, como mencionaba Juan Villacorta Paredes, es la pintura de Vinatea es bella por el valor de su contenido nacionalista y humano, de hondo significado y mensaje para la posteridad. Es su pintura un himno de amor y melodías cromáticas al hechizo encantador de nuestro suelo. Siguiente, por favor. Bueno, parte de las conclusiones del trabajo del análisis es que en las obras de Vinatea Reynoso, si bien, como se ha visto, se logra percibir su influencia indigenista, esta es sumamente distinta a la que se estaba dando en el momento por toda la escuela de Sabogal y sus otros representantes indigenistas del momento, ¿no? Del periodo. Él, a diferencia de esta escuela sabogalina, maneja su propia estética en el trabajo que aplica a sus paisajes, al entorno y al individuo que lo habita, ¿no? Personajes que en su mayoría habitan son femeninos, su cuidada técnica para representar también a la figura, ocupando el espacio, el territorio en sí. Otro aspecto es que sus acuarelas y óleos deja visible su trabajo minucioso en la búsqueda de la luminosidad, como se ha visto en el análisis de las otras obras, ¿no? Se percibe el estudio del color, en su mayoría terrosos, ocres, la pulcritud de su trazo a través de la mancha y la línea de su brocha. Y como otro aspecto, en conclusiones, es que el trabajo de Vinatea se ha nutrido de todos sus viajes a lo largo del Perú, sobre cómo funciona la sociedad, y eso es lo que ejemplifica en su trabajo, el individuo en comunidad, la variación del paisaje,
Vemos trabajos que ha realizado en Lima, en Arequipa, etc. Por lo que crea su propio imaginario nacional y eso pues es lo que se ve reflejado en su trabajo. Siguiente. Bueno, las referencias que se han usado para la realización es el Fondo Editorial del BCP, El Señor de los Milagros, Fundación René Navarrete Piceo, de Jorge Binatea Reynoso, Gómez CSR, de Jorge Binatea Reynoso, y de Villanueva, una aproximación de las propuestas estético-ideológicas de la obra pictórica de Jorge Binatea Reynoso. Eso sería todo y gracias por su atención.